imaginación se enciende. Un mundo de fantasía se expande con historias sin fin que se tejen. Detrás de la pantalla, donde los dados deciden el destino, héroes y villanos se enfrentan en un épico camino. Solo con papel y lápiz creamos nuestra propia trama, y en cada partida una nueva emoción nos llama. Lanzando hechizos poderosos, combatimos enemigos terribles y exploramos mazmorras oscuras en busca de tesoros increíbles. Detrás de la pantalla, la aventura espera por ti. Un universo de posibilidades, donde todo puede ser real. Magos, guerreros y criaturas mágicas te acompañarán en este viaje. Cuida donde pisas, no se una trampa ese paraje. Amistad, risas y compañerismo llenan cada sesión. En este juego de rol, donde la diversión es la emoción. Unidos por la pasión de la fantasía, creamos historias sin igual detrás de la pantalla. En un mundo donde la imaginación no tiene límites, las historias no terminan y los jugadores se enfrentan a retos difíciles. Prepárate para vivir mil vidas en este juego sin igual. Detrás de la pantalla, donde todo es posible, ven a jugar. Creamos un mundo de fantasía, donde la imaginación vuela. Nace una aventura épica, una historia que nos revela. Somos héroes y villanos, magos y guerreros valientes, explorando mazmorras oscuras, buscando tesoros brillantes. Con dados y con cartas, creamos nuestro destino. En cada tirada, una nueva posibilidad, un camino. Unidos para enfrentar el peligro, con amistad y valentía, superamos nuestro destino. En cada partida, una nueva historia que contar. Un universo por descubrir, un sueño por alcanzar. Jugamos con pasión y entrega, porque nos libera de la realidad y nos permite ser quienes siempre quisimos ser, sin ninguna dificultad. Así que únete a la mesa detrás de la pantalla, crea la aventura y empieza la batalla. Deja volar tu imaginación, tú eres el director, ese dragón entra en acción. En este juego sin límites, donde no tiene fin la diversión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más de Detrás de la Pantalla, el podcast. Y yo soy su director, Elías Losorne, y como cada mes intentaré convencer a un invitado especial y a ustedes de conocer un juego de rol diferente. Y les compartiré mi proceso creativo para poner un one shot de este juego. Y el día de hoy tenemos detrás de la pantalla a ni más ni menos que un creativo, diseñador de juegos, empresario, influencer y la mente maestra detrás de Roll Per Second, Irving Morales. Qué introducción. Esa es una introducción. Es la mejor introducción que me he hecho en la vida, Elías. Muchísimas gracias. Un placer enorme estar por acá con un gran máster y prácticamente Gracias. uno de los pilares de la Cobolcon, el buen Elías. Entonces, súper contento de estar por acá. Muy bien, pues bienvenido a Detrás de la Pantalla, donde ni siquiera el director se libra de las balas, porque el día de hoy vamos a estar hablando del juego de rol de Outgun, un juego producido por Two Little Mice en el año de 2024.
Pero antes de entrar en materia, conozcamos el origen secreto de nuestro invitado. ¿Cómo iniciaste, Irving, en esto del mundillo de los juegos de rol? Uf, creo que ya tengo ahorita alrededor de 24 años dentro del hobby y lo descubrí cuando tenía alrededor de 16, 17 años y ha sido el único hobby y la única cosa que a través de toda la vida y a través de todas las cosas que llegué a hacer y aprender y dejar, nunca pude como que soltarlo, por así decirlo. Siempre formó parte de mi día a día o de mi vida, o no importa la edad en la que estuviera ni lo que estuviera pasando, el rol siempre iba a estar allí, ¿no? Entonces lo conocí por ahí con el juego de rol de Vampire the Masquerade, que el cual fue prácticamente mi primer juego de rol, ya que obviamente siempre he estado un poquito más inclinado hacia estas cuestiones como que más oscuronas, edgys y demás, entonces era como que el juego perfecto para comenzar a jugar. Y estuvo muy curioso porque obviamente estamos hablando de hace más 20 años, por acá en México prácticamente no había mucho material ni mucha accesibilidad para fin de poder encontrar tanto dados como manuales y demás. Así que me fui metiendo poco a poquito por mi propia cuenta, encontrando estos foros, especialmente como españoles, donde prácticamente el primer set de reglas que tuve de un juego de rol de la vida fueron una impresión de un post que hizo alguien donde super mega ultra resumía las reglas de Vampire, de que, oh, sí, suma los puntitos, juntas dados, los tiras, si te sale X o Y, pasa algo bueno, ¿no? Y con eso empecé a jugar. O sea, reuní mis amigos, me di una vuelta para intentar conseguir estos dados imposibles, que de hecho hay una anécdota chistosa al respecto, porque ok, acá en México, digo, depende de dónde nos escuchen y nos vean, pero por acá en México es muy común encontrar un montón de cosas en la papelería, ¿no? Especialmente, por ejemplo, como dados. Entonces, el primer lugar que mi yo teenager pensó que podía obtener dados fue la papelería, La ¿no? Entonces fue papelería, como claro. la papelería de la esquina. Y me acuerdo que le pregunté al señor así de que, oiga, tiene dados de 10 caras. Y se me quedó viendo con cara de, no, mijo, eso no existe. Y yo me fui tan decepcionado, ¿sabes? Eventualmente pude encontrarlos en una tienda que se llamaba Comic Castle por acá en Guadalajara, que fue como que el refugio para muchas de las personas que estaban dentro del hobby. Y con eso comencé a jugar. Fue como que mi primer juego, mi primer acercamiento y todo fue yo solo. Nunca supe realmente cómo se hacía, nunca vi un grupo hacerlo. Entonces solo Empezaste tenía... Sí. empíricamente, así Sí, entonces Creo que es así. te habrás imaginado el tipo de la calidad de partidas, ¿no? Que tenía al Sí, principio. bueno, Decir, digo, horribles, pero... todos empezamos, yo creo que todos empezamos así, ¿no? Y ahorita que mencionas esto de la escasez de dados, porque en efecto no había dados ni de Dungeons, ni de Vampire, ni de nada, ¿no? O sea, de dados de 6 y los que le robabas al Monopoly, ¿no? Bueno, al turista. Sí. Y, y yo empecé a jugar con papelitos, por ejemplo. O sea, metíamos en Wow. una Ok. bolsita los papelitos y ahí los íbamos sacando. Entonces, te comprendo, te comprendo. A ver, y entonces, pues ya conseguiste tus dados y como dices, tal vez estas primeras partidas no eran tan refinadas, vamos a decirlo. Pero tú eras el director del juego. Sí, o sea, yo como que investigué cómo estaba la onda, traté de hacerme esta imagen mental de cómo sería el juego en base a lo que leía en estos foros y demás. Y reuní a unos amigos, intentamos hacer por ahí algunos personajes igual con los pedacitos de reglas que teníamos. Y pues prácticamente jugábamos a lo que conoceríamos como como ese mundo de oscuridad, como de acción y como pulp, Ajá. por así decirlo, o sea, de que todos le llamaban que era como Dungeons and Dragons, pero oscuro, ¿no? Del mundo de oscuridad, algo por el estilo, de que eran estos tipos siempre con gabardinas, ¿no? Y un rifle de francotirador, katanas y todo haciendo caos por la ciudad y demás, ¿no? Entonces, el nivel de las partidas sí, definitivamente no era el bueno, no teníamos las reglas completas, pero algo que siempre estuvo allí y que a pesar de que a lo mejor la primera experiencia no fue como súper grata o súper entendible, es que hay una magia como muy grande en el hecho de no saber qué va a pasar. Y creo que eso es parte de lo que se quedó conmigo durante todo este tiempo. O sea, esa incertidumbre de no tengo idea de dónde van las cosas y la magia de los dados, ¿no? De que tiras los dados y las posibilidades son
como infinitas, por así decirlo, ¿no? Entonces, Claro. afortunadamente mis amigos me tuvieron muchísima paciencia y siempre fue como este grupo como muy cerrado. Entonces sí hubo muchas partidas que fueron horribles, pero ellos se mantuvieron ahí conmigo durante todo este tiempo para fin de eventualmente poder disfrutar del hobby de una manera como un poquito más plena, ya con material y demás. Entonces fue complicado, la verdad. Ya ahorita actualmente creo que quien sea que se quiera subir el hobby la tiene muchísimo más fácil y hay un montón de gente lista para ayudarte a lo mejor a comenzar y demás. Entonces, más o menos esa fue como que a grandes rasgos la experiencia. Por ejemplo, ¿qué recomendación le darías a ese Irving de hace 25 años que empezó a dirigir su primera partida? Porque, bueno, a veces creo que muchos tienen miedo, ¿no? De empezar un juego nuevo y dirigir una nueva partida de ese juego, ¿no? Porque ya sea porque no conocen el sistema, ya sea porque no conocen pues todo el lore que engloba el juego, o simplemente el hecho digo, puede llegar a ser un poquito imponente, ¿no? Ser el director de una partida. Entonces, ¿qué le dirías a ese Irving Ok, creo que esa es muy buena pregunta. La habilidad que yo considero un poquito más importante para fin de poder comenzar a lo mejor a narrar juegos de rol, no es que te chutes todo el manual, no es que te sepas todo el lore, incluso, o sea, ni siquiera por ser Mundo de Oscuridad o a lo mejor El Señor de los Anillos o todos estos mundos que son tan complejos y que tienen tantas cosas y que sientes como, ok, si no me sé todo, alguien lo va a notar y es como, no, 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 no importa. Pues es tu mundo, es tu juego, es un juego al final de si, cuentas, entonces por si más no que quieras puedo, solucionar, si no puedo recitar el Silmarillion, no puedo jugar El Señor de los Anillos, ¿no? no, sí, no, no, ni siquiera es eso, o sea, no es tanto el lore ni la simulación de lo que estás tratando de hacer. Yo creo que para mí la habilidad más importante y la que me hubiera gustado que Sirvin tuviera en ese momento y es una muy vaga, es la comunicación. ¿En qué sentido? Tú necesitas poder comunicarte de manera como correcta y asertiva con los demás para fin de poder mantener esta conversación andando. Porque al final de cuentas los juegos de rol es una conversación la que estamos Ujú. teniendo. Y es este va y viene de entre yo te estoy describiendo el mundo, tú estás interactuando entre él, ¿no? Y si esa comunicación no es fluida, si esa comunicación no es entendible, el juego se va al carajo, ¿no? O sea, todo se estanca, todo está mal. Y esto estamos hablando de que engloba muchísimas cosas. O sea, engloba la cuestión de cómo describes un ambiente, ¿no? Si no está siendo claro cómo es, qué es lo que ven, qué es lo que sienten, dónde están posicionados en base a este lugar, ¿no? E incluso hasta la información, porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, de que a veces juego como player y soy, o sea, como jugador, no como narrador, y creo que soy una persona como muy dispersa a veces, entonces me cuesta mucho trabajo como mantenerme realmente enfocado. Cuando estás narrando es otro tipo de juego y tu mindset es otro y tu mente está como todo el tiempo ocupada, pero cuando estás como jugador tienes más tiempo como de irte, ¿no? Claro, Entonces, si la comunicación, por ejemplo, del narrador no es muy clara, yo ya me perdí, ya no sé qué está pasando, no sé dónde estoy, no sé qué estamos haciendo, no sé con quién estoy hablando. Y digo, hago lo posible por tomar notas, ¿no? Pero es claro. complicado. Entonces, creo que esa es la habilidad que considero como un poco más importante. Y a veces como que la dejamos pasar muy de lado porque es como muy obvio, ¿no? Es decir, pues Claro. estamos hablando. Sí, güey, pero tener claro cuándo inicia una escena, cuándo acaba, por qué, cuál es el objetivo de ese NPC con el que están hablando ahorita, ¿no? Y qué es lo que les tiene que decir. Entonces, como que esta comunicación engloba muchísimas cosas, pero tener claro que necesitas comunicar y que esta conversación, la conversación tiene que seguir, ya es suficiente, como que ya estás, por así decirlo, del otro lado. Claro, por supuesto. Y yo iría un poquito más allá, la comunicación también fuera de la mesa, o sea, no nada más dentro del juego. Que yo Sí. escucho últimamente o leo muchos foros en donde tengo problema con un jugador que esto y esto otro. Creo que el 90%, 99% se arregla con una buena comunicación, no solo dentro del juego, sino también fuera del juego, ¿no? Pues Estoy creo, totalmente de acuerdo. Y es que pasa también incluso mucho en el sentido de que a veces algo que, por ejemplo, yo predico mucho, tanto con mi show, en Roll Per Se, con mi podcast y otros lugares, es esta cuestión de que la expectativa que tienes del juego, ¿no? Regresando a lo mejor a Mundo de Oscuridad. Quizás hay un jugador que su expectativa es
que quiere esta narrativa de drama intenso que tiene que ver con la cuestión de la batalla de la bestia contra el hambre eterno, ¿no? De este personaje. Y a lo mejor el narrador tiene pensado narrar lo que yo decía, ¿no? O sea, así de que Calabozos y Dragones, Blade y otra cosa más pulp. Entonces, la sesión cero o esta charla previa o el asentar las expectativas ayuda un montón, ¿no? Y este es un problema muy común más que nada porque incluso, por ejemplo, en Calabozos y Dragones, el D&D de todos es distinto. O sea, Sí, completamente claro. distinto, ¿sí me entiendes? Y más porque la fantasía es tan, o sea, es tan amplia, por así decirlo, que un narrador puede tener a lo mejor más influencia quizás como japonesa o animesca, ¿sabes? Y luego alguien más Claro. trae más como Conan y Howard, ¿no? O sea, digo, de Conan, de Robert E. Howard. Ajá. Y alguien más puede traer, o sea, cualquier otra cosa. Entonces, pues, más Dark Fantasy, más Dark Souls o whatever. Entonces, sentar esa expectativa, estoy totalmente de acuerdo contigo, Elías, es importante, ¿no? Es la comunicación dentro y fuera de la mesa. Muy bien. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito más en el tema y hablar un poquito más del juego de hoy, que es Outgone. Es un juego italiano que salió el año pasado, en el 2004. Fue ganador de 2 Emmys de plata, como mejor juego del año y mejor producto del año. La verdad, yo creo que debió de haber ganado, pero bueno, fue superado en el año pasado por un juego que igual y tú conoces, que es Shadow Dark Ujú. RPG, que es un Sí, totalmente. OSR, un OSR, que sé que eres súper fan de los OSRs. Este juego de Shadow Dark, pues, bueno, ganó porque es vieja escuela, es un sistema muy sencillo. Este, y bueno, el arte está muy, muy, muy bonito de Shadow Dark, también bastante recomendable. Tal vez no es tan rejugable, que es una de las cosas que tenía en contra, pero bueno, Outgone quedó en segundo lugar. Sin embargo, es también un juegazo creado por Ricardo Sirignano y Simón Formicola, espero haberlos pronunciado bien, que son los diseñadores. También un arte increíble de Daniela Jubelini, que de verdad está impresionante. Mucho, y que incluso hubo un poco de controversia porque algunas de las imágenes evocan demasiado cercano, incluso al plagio tal vez, de algunos personajes icónicos de las películas de acción, como Duro de Matar, Arma Mortal, etcétera. De hecho, incluso la portada del libro, que están por acá, es prácticamente el póster de una película de John Wick. Este, y bueno, y bueno, la traducción está a cargo de Caterina Arzani, que ha trabajado con ellos en varios proyectos como Household, y con un trabajo editorial de John Marron, que también ha trabajado. Esto es como el cuarteto ahí de Liverpool, que han hecho unos juegos increíbles, como Household, Memento Mori y Broken Compass. Household es un juego de fantasía sobre gente pequeña, sobre hadas, que viven en una casa abandonada como del siglo XIX. Es un juego de fantasía muy interesante porque pues, es gente pequeña viviendo ahí en ese lugar. Como la proporción, ¿no?, de una casa se convierte en un reino cuando lo miniaturizas, ¿no? Entonces es un juego bastante interesante. Memento Mori es un juego de folk horror que crearon, que está ambientado en la era de la peste, en Ujú. 1347, y los personajes son, bueno, se llaman drifters, y se enfrentan a estas criaturas de la Europa de aquel entonces, pero van adquiriendo corrupción, y conforme van adquiriendo corrupción se van convirtiendo en los monstruos que cazan, ¿no? Y Broken Compass es un juego de rol de aventura estilo Indiana Jones, Tomb Raider, etcétera, que de hecho el sistema termina siendo adaptado, bueno, o tomado, o retrabajado para lo que es Outgone. Y Bueno. bueno, de estos así como 3 juegos, ¿has jugado alguno o has probado alguno de...?
No, hasta ahora no he probado todavía ningunos. Los he checado y he leído por allí, sobre todo como muy por encima, Outgone, pero el resto no. Eso sí, he escuchado muy buenas cosas de ellos porque tengo varios amigos muy cercanos, por ejemplo, Joaquín de Querétaro. Él, cuando vino por acá al aniversario de la Cobol, él estuvo narrando Memento Mori. Y alguien más, bueno, y ustedes obviamente estuvieron corriendo también un montón de Outgone y de Broken Compass por ahí en la Cobolcon, entonces siempre es como que bueno el leer las cosas, pero también como que la opinión ya como filtrada y procesada de tu amigo narrador, experto de un montón de sistemas, también como que ayuda un montón, ¿no? Claro, claro. Y es interesante, fíjate, ahorita que mencionabas Broken Compass, porque hay un chismecito por ahí. Ujú. Originalmente, los que empezaron a distribuir Broken Compass, bueno, de hecho, compraron, adquirieron el estudio de Two Little Mice, fue la compañía de Simon, que son los que tienen el juego de rol de Zombicide Mm. y empezaron a distribuir Broken Compass, pero no sé qué pasó. Hubo, yo creo, ahí. Qué raro, yo no sabía que Cool Mini or Not se metía en cuestiones como de juegos de rol. Desde toda la vida han sido como esta empresa de que hace juegos de mesa, especialmente con miniaturas, como lo mencionabas, Zombicide. No sabía que ya estaban en el negocio de los juegos de rol, ¿eh? Pues como que intentaron, sacaron el juego de Zombicide, el juego de rol de Zombicide, y el segundo juego que sacaron fue Broken Compass, precisamente. O Órale, sea, adquirieron licencia. Two Little Mice, y la idea era seguir produciendo juegos junto con ellos. Y de hecho, Household iba a salir bajo la distribución de Simon, pero algo pasó en el 2022 y le regresaron los derechos de Household a Two Little Mice. Hicieron una campaña en Kickstarter que creo que hasta la fecha es una de las campañas más exitosas de juegos de rol que yo conozco. Así que Ujú. hicieron el 2000% de la meta, una cosa así absurda. Y en el 2024 recuperaron los derechos de Broken Compass Órale. y se asociaron ahora con Free League para la distribución de sus juegos a nivel internacional. Esos italianos la están rompiendo. Rompiendo, sí. La escena italiana ahorita está fuertísima y no solamente como en cuestiones independientes o de propuestas como nuevas y más frescas, sino también en cuestiones, por ejemplo, de OSR, hablando de la cultura del OSR, están durísimos, o sea, vienen con un montón de cosas bien interesantes y siento que eventualmente va como que explotar. O sea, tengo esta predicción de que eventualmente va a tronar todavía más esta escena italiana. Porque siento que también las únicas personas que lo ven venir o que lo notan son gente como súper clavada, quizás como nosotros, pero es como de, o sea, los italianos tienen tiempo reventándola durísimo. Sí, sí, también, por ejemplo, este campaign setting de Brancalonia, por ejemplo, también bueno, lo vi, me impresiona mucho. Y también hay otros, digo, ahorita no se me viene a la mente, pero dos o tres proyectos de otros italianos que la verdad sí, sí valen mucho la Sí. pena. Y bueno, Free League, pues todos lo conocemos por estar a cargo de juegos como Alien, Cyborg, Coriolis, Blade Runner, Mutant Year Zero, Morgborg, Pirateborg, Mutant Year Durísimos. Zero, sí, bueno, muchísimos, Baesen, o sea, Parecen. todos juegazos, Forbidden ¿no? Lands también. Forbidden Lands, Tales from the Loop, Tales from the Loop, cierto. todos muy, muy, muy buenos juegos y de hecho acabo de ver acaban de sacar una nueva campaña de Kickstarter de un juego que va a salir, pero bueno, está cañón. Y bueno, pues espero, supongo que esta asociación entre Free League y Two Little Mice les va a dar todavía más, como dices, ese boom Ujú. en toda la escena. Y bueno, pues ya entrando en lo que es el juego de Outgun, es un juego de rol de acción cinematográfica, así lo mencionan, inspirado en películas clásicas de acción o de atracos como Duro de Matar, Mentiras Verdaderas, James Bond, Kingsman, Ocean's Eleven, John Wick, Wake. entre otros, y que por ahí he escuchado que eres fan de las películas de John Wick, ¿es cierto? Es cierto. Es como una película de confort para mí, en el sentido de que probablemente la veo casi todas las noches para dormir,
porque de verdad que me relaja muchísimo este hecho de que es cero complicada. O sea, solo es como violencia estilizada y con una coreografía hermosa. Entonces yo puedo simplemente poner John Wick, hacer switch off, o sea, mi cerebro se apaga y solo tengo que ver a Keanu Reeves eliminar a 80 o 100 personas al mismo tiempo y es como... me brinda paz, me brinda descanso John Wick, te lo juro que es... Pues de hecho, bueno, no sé, hace poco la volví a ver, de hecho hice un maratón de John Wick, ya hablaremos más adelante el por qué, Sí, pero de hecho la fotografía también, o sea, no nada más es es la hermoso de ver. coreografía, la Sí. fotografía es impresionante, o sea, me impresionó mucho cómo una película de acción puede ser tan artística, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y es que, por ejemplo, siento que ya cuando llegas a la cuarta película, o sea, como que siento que es el tope de lo que es John Wick, ¿no? En el sentido de que las luces, la fotografía, la coreografía, lo creativas que son las maneras de señor Wick de eliminar personas, es sorprendente. O sea, es hermoso de ver, de verdad. Es cierto, y bueno, y justo Outgun trata de recrear esta sensación o este sentimiento, y como dijiste, con tramas muy sencillas, acción de alto octanaje, en donde los héroes se enfrentan a probabilidades en contra siempre, todo el tiempo, están rodeados de cientos de enemigos todo el tiempo que tratan de impedir su misión o su objetivo o que no logren completar, ¿no? Su misión. Y ¿cuál es tu cliché favorito del cine de acción? Híjole, es que creo que hay un puño, ¿no? Hay un puño, Sí, bueno, no pero importa, los que te vengan a la mente o los que tengas a la mano ahorita que hay, digas. hay, hay algo que se me hace que... O sea, me encanta obviamente esta idea de que siempre hay una escena usualmente donde parece que todo está perdido y a lo mejor puedes ver al protagonista tirado detrás de a lo mejor un pilar o algo mientras cientos de plomos les llueven por todos lados, ¿no? Y siempre hay como esta cuestión de este respiro antes de salir y como sentir que este es el último enfrentamiento o la última como que encuentro que van a tener, por así decirlo, pero no, o sea, al final de cuentas sale volando el tipo y termina haciendo caos por todos lados y termina como que siempre pasando esa escena, por así decirlo, o como que ese evento. Hay algo como muy satisfactorio en ello, ya que a pesar de que sabes que lo van a lograr, siempre se siente padre tener como esta cuestión de que sientes que no va a ser así, ¿sabes? O sea, todo el ambiente y la narrativa te dice que no va a ser así y se siente a lo mejor como muy poético de alguna manera, pero no, en realidad siempre lo van a lograr, ¿no? Pero eso es de mis clichés como favoritos. Sí, claro. Digo, a mí me gusta mucho la escena típica de ir caminando y la explosión atrás. Se me hace como Ah, ya, algo así buenísimo, sí, como. también está padre. Pero es cierto, digo, creo que eso resume, digamos, la esencia, ¿no? O sea, cuando llegas a ese momento en donde pasa algo o sucede algo que les da el gane, ¿no? Les da Sí. ese empuje extra. Pero siento que la clave es como sentir que todo está perdido. O sea, es como no vas, por ejemplo, en John Wick 4, cuando está la escena de las escaleras y son los últimos momentos, John Wick tiene poco tiempo para llegar y esta escalera está llena de enemigos y en algún punto lo tumban hacia atrás, ¿no? Y Claro. se siente como que ya todo está perdido. Y lástima para los que no han visto John 4, disculpen porque les spoileé, pero luego llega ahí otro personaje importante y lo levanta y es como, no, lo vamos a lograr. O sea, eso, o sea, como que todo está perdido, pero no. O sea, algo va a pasar que van a lograrlo, ¿sabes? Bueno, pues Outgun tiene una mecánica para eso, justo para precisamente ese momento. Ese momento, entonces, pero bueno, Outgun tiene varias como adiciones que son, o no sé cómo llamarlo, como um, su, Ujú. Como no, quizás como reglas como adicionales reglas o adicionales, como como... sourcebooks, como Ah, recursos cool. adicionales de ¿Y juego recursos adicionales suena bien? que uno es un libro que se llama World of Killers, que es prácticamente te explica cómo jugar John Wick con las reglas Cool. de Outgun. Obviamente le cambian el nombre para que no haya problemas ahí de derechos de autor. También viene junto con, se pueden conseguir una cajita que se llaman los Action Flicks,
que tiene... son como reglas también adicionales para jugar otro tipo de juegos. Incluso hay unas opciones para jugar ahí, es tipo Star Wars, Cool. como Titanes del Pacífico, Ujú. otras opciones ahí como para que juegues. Incluso hay una para jugar Pato Aventuras. Órale, eso está, está interesante Sí, también. Me sí, gusta mucho que, por ejemplo, ellos piensan mucho como en esta cuestión de esencia, por así decirlo, el sentido de que aquí eres, o sea, de verdad quieres John Wick, es como aquí está esto, ¿no? O quieres algo que tenga que ver con patos o algo así, bueno, aquí está esto, ¿no? Eso me claro. gusta. Sí, sí, y lo hace diferente, ¿no? O sea, son sí, como unos plugins que le agregas al juego principal y ya se siente diferente, ligeramente diferente, ¿no? Y también tienen, bueno, acaban de sacar una campaña también muy exitosa con un core book que es como lo que sería Broken Compass 2, Ok, pero le pusieron Outgone Adventure y órale, es básicamente para jugar Indiana Jones, Tomb Raider, etcétera, pero con las reglas refinadas de Outgone. del Y sistema. actualmente está una campaña que creo que ya terminó, pero es de superhéroes. Mm, Es como la misma idea, pero ahora pensando en el aspecto superheroico. Ese no estoy seguro, no me cuadra muy bien cómo va a funcionar, pero bueno, digo, hasta no ver, no juzgar, no, ¿no? sí, claro. Y bueno, el sistema de juego que te comentaba es muy interesante. Es un sistema pues, que se siente un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Utiliza la misma mecánica que muchos otros, que es atributo más habilidad. Tienes una serie de atributos y, y lo tienes que juntar con alguna habilidad y eso te da un pool de dados, ¿no? Es el número de dados que vas a tirar, pero la diferencia es que aquí, en vez de sumar lo que te salen en los dados o ver si tienes cuántos éxitos supera cada dado, aquí el objetivo es juntar dados del mismo valor para obtener pares, tercias, cuatro iguales, cinco iguales. Y un éxito básico es cuando tienes dos dados que muestran la misma cara. Ese es un Ujú. éxito básico. Tres dados que tengan el mismo número es un éxito crítico. Cuatro dados, un póker, es un éxito extremo. Cinco dados se vuelve un éxito imposible. Y seis dados o más es un jackpot, ¿no? Que Sí. básicamente es jugar al cubilete, pero Sí. con... este, en una sola tirada sería difícil alcanzar, digo, tal vez un éxito básico, tal vez un éxito crítico con una sola tirada, pero te permite apostar, ¿no? Que es también Ujú. algo como muy típico del género de acción, donde pues sí, o sea, el héroe podría haber hecho esto de la manera sencilla, pero siempre elige hacerlo de la manera difícil, ¿no? Claro. Entonces puedes, sí, dime. Ah, ¿Ibas a no, decir no, algo? estaba pensando en el hecho de que creo que me parece muy buena idea la cuestión de las piscinas de dados, porque al final de cuentas, obtener dos resultados iguales, creo que es muy probable si tienes a lo mejor alrededor de cuatro o cinco dados ya de por sí, aunque sean de 10 caras, igual como que hay muy buena posibilidad, pero esto habla mucho acerca de que el sistema está construido para que de cierta manera casi siempre vas a tener éxito. La pregunta es qué tanto éxito vas a tener. Y creo que ahí es donde viene Correcto. lo interesante, ¿sabes? Porque es, ok, es solo un par, o sea, solo lo lograste ya, o bueno, fueron cuatro, o fue un jackpot, ¿no? O sea, como que está hecho de cierta manera con la esencia de este concepto impregnado, lo cual me parece excelente. Y que es algo que he visto que ha estado como que siendo una práctica más común dentro de los juegos modernos, lo cual me gusta mucho porque ya se trata más acerca de experiencias contenidas. O sea, tenemos esta idea, en este caso a lo mejor John Wick o lo que sea, y es como, ¿cómo hacemos que todos experimenten John Wick, ¿sabes? Pero ya no de una manera simulacionista, o sea, ya no de que, vamos a simular exactamente todo y hay un stat para todo, no, es más bien, hay una regla para cada cosa que haga sentido dentro de ese mundo, por así decirlo, y eso me parece que está excelente. Entonces, hablando específicamente de las tiradas, creo que está como muy bien aterrizado y eso me hace que está muy padre. Sí, y este elemento de apostar es lo que trae a veces el peligro al juego porque si no alcanzas, digamos, tú, el director pone la dificultad y tal vez necesitas un éxito crítico.
pero nada más logras un éxito básico. Puedes quedarte con tu éxito básico o hacer una reroll, una retirada de los dados que no sean éxitos, y si obtienes más éxitos, tienes ese nuevo resultado. Pero si no logras mejorar tu tirada, pierdes todos los éxitos que habías conseguido hasta ese O sea, es un momento. todo o nada, ¿no? O sea, así de que... Algo así. Y de hecho, todavía hay una tercera oportunidad que es justo un todo o nada, en Ok. donde puedes volver a tirar una tercera ocasión, pero ahí sí, prácticamente si fallas es un fallo catastrófico Ok. si no mejoras ¿Y tu esa es la tirada. única manera de obtener como fallo crítico, por así decirlo? Sí, básicamente sí. Bueno, lo que pasa es que dependiendo el director pone la dificultad y ese es el éxito que necesitarías lograr para obtenerla. Y dependiendo de si no tienes ningún éxito o si tienes un éxito más chiquito, Ujú. puedes hacer un control de daño. Digamos que un éxito crítico cuenta como 3 básicos. Y de Ok, hecho, si juntas 3 éxitos básicos, puedes convertirlo a un éxito crítico y ok, viceversa. Y entonces un éxito, una dificultad crítica te haría 3 daños, pero si obtienes ya, un éxito básico, nada más recibiría 2 daños, por ok, ejemplo. Bueno, y ni ok, siquiera son daños, se le llama grit. El grit es así como la entereza que tiene el personaje ya, para hacer lo que hace. Y una vez que pierde todo su grit, toda su suerte, toda su entereza, entonces ya pasa una mecánica muy interesante que es, tienes un dado que va marcando, cada vez que recibes daño, es como una ruleta rusa, ¿no? Entonces tienes que, al principio ese dado está en 1 y ajá, tienes que sacar en una tirada, en un dado de 6, tienes que tirar uno o más, ¿no? ok, O, bueno, más de uno, pues. 2, 3, sí, 4, 5. Porque si sacas uno, pues ya, tu personaje no muere, simplemente ya no puede continuar en la escena, ¿no? O sea, oye, se pierde. y ese ¿cómo haciendo? Y ese va haciendo una Oh, ruleta Dios, rusa. qué Ahora, padre, si es más, si es 4 más, si no, ¿cómo decir? De 6, creo que así se llama, de 6. Este, y, y lo va dando, pues, si es, lo haces, va. Este, luego, tiene una economía de adrenalina, que tenía más dados, eh, digamos, este, también recibes daño, recibes daños, puedes usar, no sé, herido, eh, está, eh, mi acordeón, este, eh, que te sientas nervioso, distraído, asustado incluso no, pero también, está padre, o sea, quiere decir que son como estos estados que pueden ser o físicos o mentales, ¿no? Porque digo, asustado tiene que ver con una cuestión más como mental, mental. pero aturdido es algo como un poco más también como físico también de alguna manera, entonces está Ajá. padre, ok, Sí, y bueno, puedes con, bueno, no con con la la adrenalina, no. adrenalina, La ujú, adrenalina, cuando la juntas 6, ujú, obtienes algo que se llama un spotlight. Y los spotlights los utilizas para ganar un éxito extremo ok, y prácticamente ganar el control narrativo de lo que quieres hacer. Puedes salvar a otro héroe, por ejemplo, alguien que haya fallado su death save. Puedes gastar un spotlight para en el último momento agarrarlo ya, 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 cool. y subirlo al carro. Digo, y me Es, imagino que la adrenalina debe ir construyéndose a través de toda la partida para que supongo que estas acciones pasan, me imagino que ya casi al final de la sesión, ¿no? pues pasan a lo largo de la sesión, ¿Sí? yo O diría, sea, ¿se junta sí. fácil la adrenalina? ¿Cómo lo junta la adrenalina para empezar? Cada vez que haces algo cool, Ajá, alguna acción que sea padre, o algún momento así como en el que te arriesgas y es como una escena de acción,
ganas uno de No, todo adrenalina. el tiempo, ¿no? Me imagino. Estás ganando, sí, o sea, es una Ujú. moneda que vas ganando muy Ya. fácilmente a lo largo del juego y cuando juntas 6 puedes ganar un spotlight, pero también si haces algo muy cool o cada personaje tiene un defecto, si usas tu defecto para alguna escena o utilizas tu frase célebre, así, tu frase célebre, ¿Todos ganas. tienen una frase célebre? Todos tienen una frase célebre, Oh, que si ok. la usas en el momento adecuado, ganas un spotlight y Ujú. también puedes con un spotlight remover una condición o hacer que aparezca algo que necesitas en el momento. O sea, le da cierto control narrativo al jugador, ¿no? Para hacer lo que quiere. Y luego, encima de todo esto, hay otra cosa que se llama el plan B. El plan B es algo que tienen los jugadores, es uno y es un recurso, digamos, compartido y solo tienen uno por sesión. Y el plan B es esta cosa lo que acabas de decir, que los salva en el último momento. Puede ser una bala o sea, bueno, es una bala y es la bala que va a romper la cuerda que los tenía atrapados o Wow, ok. que la bala que le tira al malo el control del arma de destrucción Destrucción masiva. global, ¿no? Sí. Ajá. O puede ser que llegue alguien, como dijiste, Ujú, llega algún aliado que les hace el paro y los rescata en el último ujú. momento. O sea, es una Comodín narrativo, ¿no? Se siente así como, ¿cierto? sí, un salvoconducto narrativo, vamos a Ujú. decir, para cuando todo está en desesperanza, usarlo Pum, y plan B. salir de problemas. Plan B, Me ¿no? gusta, hasta el nombre me gusta. Y y bueno, digo, obviamente hay más detalles más a fondo de todo el juego, pero el sistema es como muy sencillo en ese sentido, ¿no? Y permite o sea, le da mucho peso a la narración y Claro. no atorarte en mecánicas complejas o como dijiste, ¿no? O sea, no busca simular la realidad en el sentido a ver, el sniper tiene un rango Pero el aire va a hacer 1200. que la bala, ajá, es como, o los Entonces, modificadores a veces suelen ser hasta ridículos también, ¿no? sí, sí, sí. Entonces tiene un modificador de +1 cuando hay etcétera, ¿no? Entonces sí, no, simula todo de una manera muy abstracta para permitir que la narrativa sea como lo que tenga peso y la acción, ¿no? Siempre, Sí. siempre lo que te recomiendan es que les des duro y tupido desde principio a fin, ¿no? Como una Sí, película de claro. acción. No, y es que tiene mucho sentido también porque, digo, estamos muy acostumbrados a lo mejor a través de los años a pensar como en esta estructura como muy clara, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de combate de D&D, ¿no? Y es de que es la iniciativa y es que luego esto. Y si nos vamos a los más viejitos, que son los que me gustan, es que hay una fase para movimiento, hay una fase para misiles, hay una fase para magias, ¿no? Y tenemos que recordar que toda esta costumbre viene de wargames, o sea, de juegos de guerra tácticos, lo cual está bien si eso es lo que estás buscando, pero siento que a la hora de estar tratando de narrar algo como una película de acción más pulp, más rápido, necesitas que esa rapidez y esa agilidad se mantenga durante el juego, ¿no? Entonces, el mero hecho de estar, por ejemplo, separando pares o tercias, se me hace como muy intuitivo y muy rápido. O sea, no tienes que estar realmente sumando nada. O sea, solo tienes que tirar todos los dados, ver qué onda y resolver tu acción, ¿no? Entonces, eso se me hace que está excelente. Además, también la cuestión de que no tengas que a lo mejor también estar llevando todas esas cuestiones de puntos de vida, ¿no? O estar checando tienes tu salvación de muerte y listo, no hay más. Y me gustó mucho lo que dijiste ahorita y se me hace muy clave en la cuestión de que todo es más abstracto porque esto le da más libertad al narrador, a los jugadores. ¿Cómo te vas a ver cool si no tienes la libertad de moverte y hacer esa pirueta o lo que sea que quieres hacer para ganar más puntos de adrenalina si tienes que esperar a la fase del movimiento o tienes que, o sea, como que creo que me gusta mucho pensar en esta idea de que el rol debería ser más abstracto en general, ya que se gana mucho narrativamente cuando no hay tanta firmeza en todo, ¿sabes? Y es como que puede fluir muchísimo más la narrativa para el narrador y para los players, ¿no? Claro, creo que lo dijiste perfecto. O sea, digo, para un juego que es así, pues más dinámico, más que trata de simular una película de acción,
creo que debe de acompañar, ¿no? Lo mismo. Obviamente también tiene su magia el mezclar los wargames con el juego de rol. O sea, digo, finalmente creo que eso hace que juegos como Calabozos y Dragones sean tan populares, porque también es Ujú. emocionante, ¿no? O sea, Claro, la planear esta táctica, táctica sí. y... O sea, sí, digo, hay de todo, ¿no? Para todo y todo tiene su momento para todo, creo, ¿no? Ujú. Pero sí es cierto, ¿no? Muchas veces hay juegos muy restrictivos en ese sentido que dices, y quiero dar una pirueta. A ver, ¿tu personaje tiene la habilidad de dar piruetas? Ah, no, no lo tienes, no puedes dar la pirueta, ¿no? Entonces como que sí entiendo que de repente en el aspecto narrativo puede ser un poco castrante, por llamarlo de Ujú, alguna manera, el no tener esa libertad de decir, es que yo me lo imaginaba así en mi cabeza y no ujú. lo puedo hacer, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, digo, o sea, justo creo que por eso hay juegos de distintas Para cosas todo, ¿no? Sí, para todo. dependiendo del tipo de experiencia que quieras tener. Y ahorita me acaba de regresar mucho a la mente que Otto, también si lo conocen por ahí, que es All Things RPG. Él habla mucho, estuvo por ahí predicando mucho esta cuestión de que hay como una mentira muy grande en los juegos de rol, que es yo puedo hacer lo que sea en los juegos de rol. Y la verdad es que no, porque depende el tipo de juego de rol que vayas a jugar y depende el universo que vayas a jugar y depende incluso como hasta el marco narrativo en el que vayas a jugar. Entonces, a veces puede ser un poco ridículo el pensar de que, bueno, yo juego juegos de rol porque en teoría puedo hacer lo que sea, ¿sabes? Y es como, sí, pero no. Entonces, Sí, es un poco raro, ¿no? Por eso a veces me pongo a pensar y digo, bueno, quizás que todo sea un poco más abstracto ayuda un poquito más a eso, pero sí depende mucho del acuerdo que vaya a tener tu mesa y del tipo de experiencia que quiera tener tu mesa, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Elías, en el sentido de que es emocionante también tener esta estructura de juego y estas reglas claras, ¿sabes? Y a veces no lograr esa salvación de muerte, pues es lo que es, ¿no? Es la muerte, llegó y los dados dijeron y tocaba, y también es, esa apuesta emocional es interesante, entonces estoy totalmente de acuerdo. claro. Sí, sí, definitivamente, digo, y bueno, ahorita que mencionabas esto, realmente Outgone, bueno, digo, hay otros juegos que tratan de simular este tipo de experiencia. El que se me viene a la mente es Feng Shui. Es un juego que también busca mucho el aspecto más, un poquito más narrativo, pero a mi gusto es más crunchy, o sea, las reglas Ya, son un poquito más complejas, vamos a decirlo. claro. No extremadamente, pero A mí se me viene a la mente Eat the Reich. ajá, O sea, ajá. siento que también es como muy abstracta en el sentido de que igual son piscinas de dados, las tiras, y acá tiene más que ver con cómo las interpretas, siento. O sea, como que la narrativa viene de cómo te estás gastando esos dados para hacer acciones y cosas, que se siente más como una especie de recurso narrativo, por así decirlo, porque voy a usar este dado para comerme un nazi y, no sé, rellenar más sangre. Voy a usar este dado para resolver X o Y, o le voy a poner estos dados a la misión para avanzarla, ¿no? Entonces se siente como que estás manejando un recurso narrativo y a la vez, pues estás también como que impactando el mundo, por así decirlo. Y me gusta de Outgun que más bien se siente como algo más rápido y como que sí está fluyendo más rápido la acción. Y de todos modos tienes como a lo mejor también esta cuestión abstracta narrativa para que puedas estar dándole ese saborcito como de acción y de película pulp, ¿no? Pero sí, es interesante, me gusta cómo funcionan los pools de dados últimamente. Sí, sí, y justo a mí también me gustan mucho estos juegos que el sistema apoya a la narrativa, ¿no? Como dijiste hace rato, ¿no? O sea, que el mismo sistema no se siente como algo ajeno al juego, sino como que ayuda a toda esta ficción esta experiencia, ¿no? Porque así lo establecería yo como una experiencia Sí, de una aventura de una película de acción. sí. Entonces, sí, es un poquito más, Outgun creo que es un poquito más crunchy que Eat the Rage, porque Eat the Rage es como súper sencillo, súper minimalista en ese sentido. Entonces, yo creo que estaría un poquito más en medio Outgun, porque sí tiene ciertas mecánicas, ciertas cosas un poquito más complejas y Ya. entre comillas, ¿no? Porque, o sea, en realidad yo me atrevería a decir que justo una de las maravillas que tiene es que es muy sencillo, es lo suficientemente sencillo sin dejar de tener como un poquito así de crunch en las Sí, reglas, me ¿no? hace mucho sentido, más que nada porque lo que mencionabas también al principio acerca de que hay como muchos plugins. O sea,
quiere decir que el sistema es suficientemente sólido para que tengas una base clara de qué tienes que hacer, pero también suficientemente flexible para poder estar agregando y quitando cosas, ¿no? Entonces, a veces, incluso ahora que lo mencionas, esto que podemos como interpretar como más crunch o más complejidad o más reglas, en realidad solo son más piecitas que se mueven y hacen cosas que van justamente a apoyar esa experiencia de juego, lo cual me parece genial. Entonces está padre. Quiere decir que está muy completo. Sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra parte de este podcast, que es el proceso creativo que llevé para poner un one shot de este juego, que es Outgone. Y justo a mí también me gusta mucho John Wick. No, Entonces, nota, porque no todos lo saben, pero la última vez que vi a Elías, creo que estabas jugando también a Outgun, iba vestido de John Wick, ¿sabes? Entonces para mí me volaba la cabeza que estuviera él sentado narrando como John Wick y yo como de, güey, John Wick está aquí en la Cobol narrando Outgun, güey, ¿sabes? Entonces me volaba la cabeza durísimo. Me encanta que Elías seguido es bien extra y se caracteriza para poner lo que sea que vaya a poner. para ir acorde al Sí, juego. al sazón, ¿no? El sazón del juego. Y bueno, precisamente lo primero que hice, lo primero que hice fue un maratón de John Wick. Ajustar el traje y la corbata. Ajustar el traje y listo. Incluso también con toda la serie de Continental, Ah, cool. para bueno, tener ahí todo el bagaje del universo. Y algo que recomiendan mucho en el libro es, o sea, hablan mucho de cómo funcionan las películas de acción, ¿no? Ujú. Y creo que algo que es muy interesante es que muchas veces las cosas no son tan simples como parecen en principio. Ok. O sea, es cierto, ¿no? O sea, Ujú. y como dices, o sea, normalmente son historias sencillas en donde o pareciera, ¿no? Que es matar, 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 matar. Y sí, sí es, Sí, pero muchas veces hay algo más de fondo, ¿no? Y claro. muchas veces quien creemos que es un aliado no lo es, No lo es, o sí, termina claro. siendo el villano, ¿no? Entonces, ese cliché, ese tropo me gustó mucho y Ujú. pensé en incluirlo Tu sesión, tu partida. en mi partida. Y también quería como una sensación medio antagónica entre los personajes, pero tampoco quería que se pelearan demasiado, demasiado entre ellos, porque no quería que fuera un battle royal, ¿no? O Sí, sea, claro. entre los jugadores, quería que participaran. Pero sí se me ocurrió el darles como una agenda diferente a cada uno para que también tuvieran como este subplot Claro. cada uno de ellos. Entonces, ya con estos elementos, y bueno, o sea, tenía que ser una aventura de John Wick, quería que tuviera este elemento de que el aliado o el que los contrata los traiciona, Ujú. y quería también esto, ¿no? Que hubiera como un poquito de antagonismo entre ellos, pero sin que se partieran la Sí. mandarina a los primeros 5 minutos, ¿no? de la partida. Entonces, lo que se me ocurrió es que fuera como una especie de protección, una misión de protección de Ok. alguien. Como, o sea, ¿iban a escoltarlo o algo por el estilo? Ajá, como una Ok, misión de escolta. ya. Entonces, dos de los jugadores, bueno, de los 6 jugadores que tenía Ujú. contemplados para la sesión, dos iban a ser guardianes, ¿no? O sea, tenían que garantizar la seguridad del individuo. Ujú. Luego, otros dos querían el maletín que traía este individuo. Entonces, eh, eh, y los otros dos tenían que matarlo, pero ahí era donde venía la jiribilla, Ajá. tenían que matarlo, pero para uno era como su padre adoptivo. Ok. Entonces había, bueno,
O sea, lo que les puse ahí en el librito es que habían decidido pues ir en contra o sea, a pesar de que su misión era matarlo, pues no podían matar a su padre adoptivo, ¿no? Y el Ujú. otro es que le había enseñado todo lo que sabía. Era el mentor y de igual manera, ¿no? Estaba conflictuado por la misión y había decidido también no cumplirla. O bueno, digo, obviamente esa era como la sugerencia para cada uno Claro. de los jugadores, Elías, ¿no? esto me suena a Bullet Train, al Tren Bala, esta película con Brad Pitt también, que es Es totalmente cierto. como un spin-off de John Wick o whatever. Porque incluso también es como muy artística ahorita que estoy pensándolo, y era como esta situación donde todo estaba ligado a este maletín, ¿no? En tu caso, pues era el maletín, pero también la persona, ¿no? Que tenía que proteger. Entonces suena interesante. Y bueno, y justo para que no se llevaran el maletín, precisamente el maletín estaba atado biométricamente al sujeto. Wow. Todo más Entonces complejo. Es como... se volvía un individuo Ajá. y digo, y aunque había posibilidad de quitárselo, tal vez, Ujú, si se moría, el ujú. maletín explotaba. Wow. O sea, eso podría incluirlos a ellos, ¿sabes? Eso Sí, es claro, como. sí, por supuesto, por Ujú. supuesto. Y entonces, bueno, eso era como lo que había pensado. Y también quería, obviamente, si íbamos a jugar el John Wick, pues tenía que aparecer eventualmente John Wick. El Baba Yaga, ¿no? Y demás. Y me puse a pensar cómo, ¿no? Cómo, porque en alguna ocasión jugando un juego de rol que se llama Séptimo Mar, no sé si lo has Ujú. jugado, apareció dos personajes principales, uno que se llama el Vago, que es algo así como el zorro, Ok. y otro el Capitán Rice, que Ujú. es como este, barba roja. Ok. Y entonces, pero son así, personajes así nivel endgame. Ya. Este, y entonces empezaron a pelear entre ellos. Y entonces el máster nos animaba a que entráramos en la batalla y nosotros, pues, no, o sea, agarramos nuestras palomitas y nos pusimos a ver así Claro. cómo se pelaban, ¿no? Totalmente. Y decían, no, éntrenle. Y nosotros, no, de No, aquí de no lejitos está bien. sabes quién es ese güey. Es como, no, güey, no me voy a meter con él, ¿sabes? Exacto, exacto. Y entonces también yo no quería ni que robara cámara John Wick, porque finalmente la historia es De de ellos, ¿no? ellos, de los Ajá. jugadores, ni que fuera un antagonista invencible, porque Ujú. digo, si los pusiera en contra de John Wick, pues prácticamente sería como condenarlos a muerte. Sí, claro. Este, y entonces ¿cómo logras, no? O sea, ese era como mi dilema. ¿Cómo logro meter a John Wick en la aventura sin que se vuelva una algo contraproducente, ¿no? O algo que Claro. no pueda manejar después en la historia. Entonces, pensé en que aparentara o fuera, o hubiera un encuentro con John Wick, un encuentro en el que pudieran ellos reaccionar y tratar de enfrentarlo, confrontarlo, o que Ujú. pareciera que fuera a ser una confrontación, pero que eventualmente digamos, desactivara la situación un poco y terminara apoyándolos o ayudándolos, ¿no? Entonces, ya, esos eran como las menjurjes que echa la olla, ¿no? Ajá, pero checas que son cosas bien complejas. Y digo, a veces, a lo mejor, si tú no estás escuchando y no has narrado alguna vez, o sea, uno se sienta con todas estas esperanzas, ¿sabes? Querer jugar algo es, quiero todo esto, ¿no? Y me encantaría que pase así. Ya ahorita nos vas a contar si realmente todo salió exactamente como tenías planeado o no. Casi siempre nunca sale, pero cuando sucede es como muy gratificante. Y bueno, ok, y para iniciar la aventura, bueno, y pensaba que, bueno, no les cuento el final, les cuento el final conforme los jugadores lo Ajá. desarrollan para que no spoilearles el final de la aventura. Pero básicamente, primero necesitaba un inicio. Y entonces mi inicio era que cada uno, como cada uno tenía una misión, bueno, les di por escrito a cada uno cuál era su objetivo. Y
cada uno de los personajes tenía una entrada individual, ¿no? Al principio del juego. Y lo que me gusta mucho del juego de Outrun es que es tan sencillo que, por ejemplo, puedes hacer una escena de acción con una sola tirada. Entonces, y es completamente válido y se siente plausible, Bien, ¿no? se siente Sí. bien. Entonces, por ejemplo, todos tuvieron su entrada. Uno entró por el lobby, bien estilo Matrix, así pasó por el arco de seguridad y pip, pip, y Cool. balacera, ¿no? Otro cayó en paracaídas del techo. Otro entró con su camioneta por el lobby, así rompiendo todo. Otro con una especie de tirolesa desde un edificio aledaño. Y el último llegó por el estacionamiento. Y este fue como el más, bueno, mi idea era que había dos guardias y él llegaba por el estacionamiento y llegaba en carro, porque ese personaje era el conductor del Del equipo. equipo. Y yo pensaba que los iba a atropellar o iba a llegar y les iba a disparar y todo eso, pero llegó como como un repartidor de Uber y, y dijo que traía los cafés para las oficinas y convenció a los guardias de seguridad de pasar. O sea, mi idea era que iba a ser una escena más de violencia, pero el jugador decidió resolverlo de una manera más política. Sí. Y como dices, o sea, tú puedes tener un plan y los jugadores tienen otro. Otro, ¿no? Eh, Tuvieron una serie de encuentros para llegar hasta el punto donde se encontraba el sujeto que tenían que proteger, un empresario dueño de una megacorporación de seguridad. Y se reúnen todos un cuarto antes de llegar con él y empiezan a dialogar y se dan cuenta de que todos tienen una misión Diferente, o sea. Pero, o diferente. sea, si fueron verbales al respecto, digo, porque a mí me daba la impresión de que era como que misión secreta de cada quien, ¿no? Sí, o sea, sí, así, o sea, era misión secreta de cada quien, pero lo que los hizo cambiar de opinión, y eso era algo que también tenía contemplado, es que cuando llegan a ese punto de que ya se van a encontrar con la persona de interés que tienen que proteger, Ajá. suenan los teléfonos celulares de todo mundo y resulta que hay una recompensa por la cabeza de cada uno de ellos, ¿no? Ya. Esto Que los ellos pone en el no. mismo bote, ¿no? O sea. Ajá. O sea, todos los asesinos de Nueva York están Ajá. ahora tras de ellos, ¿no? Entonces, justo como que dijeron, bueno, o sea, solos no podemos salir vivos Ajá. de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué les parece una alianza? Como que todos tenemos una misión, yo creo, o sea, como que todos dijeron, sí, cada quien tiene una misión, algunos sí fueron abiertos en decir que, justo uno de ellos dijo, mi misión es matarlo. Así. Ok. Pero tenía mucho sentido porque el personaje era como una especie de samurái y Ujú. uno de sus principios es que siempre cumplía su promesa. Ok. Entonces tenía sentido, o sea, el Sí. jugador decidió jugarlo así, aunque tengo la impresión de que no leyó toda la tarjeta que le di. Él dijo, tienes que matarlo, lo mato y ya, ¿no? Ajá. Pero bueno, sea una o sea otra, él decidió jugarlo de esa manera. Tengo que Ujú. matarlo y esa es mi misión y siempre cumplo mi misión, ¿no? Siempre, Cool. cumplo mi palabra, ¿no? Entonces, y fue muy honesto y les dijo, no, pues mi misión es matarlo, pero voy a cooperar con ustedes de momento, ¿no? Mientras, ¿no? O sea, mientras. Mientras tanto, entonces, hay una batalla contra ninjas para escapar del edificio, porque, ¿por qué no? Ninjas. Tiene que haber ninjas en una película de acción. Y y cuando llegan al lobby, les narro una escena en donde se ven cómo fuerzas están rodeando el edificio y están entrando y todos estos armados así con equipos tácticos y cada vez más gente llega al edificio que planean escapar, pero de pronto todo el mundo se empieza a retirar. Los que estaban avanzando dejan los pasillos, etcétera, Ujú. y se escucha el motor de un Ford Mustang negro que se estaciona a un lado del taxi, que era el coche del conductor, y justo se lo encuentran a John Wick en el lobby. Y entonces los jugadores, pues presienten, ¿no? Dicen, no, Ajá. pues esto ya valió gorro, ¿no? Ajá.
Y ellos deciden utilizar su plan B, que ellos decidieron porque al principio del juego eliges qué va a ser tu plan B, y su plan B era una bala, no me acuerdo cuál era el otro, y el Continental, que el Continental les Qué ayudara. genial. Pero, ok, entonces, al principio del juego, la mecánica del plan B es, tienes que definir, digamos que tres cosas. Tres cosas, Órale, ok. tres posibles plan Bs, ¿no? Ajá. Y ya cuando llega el momento, tú decides cuál de los tres aplicas. Está Pero padre, ok. nada más es uno por sesión, y Ajá. ya se acabó, ¿no? Y Ok. entonces ellos decidieron usar el plan B del Continental para convencer a John Wick de que les echara la mano, ¿no? Ellos mismos Uh, hicieron el trabajo que yo ya ajá. tenía pensado hacer de Sí, sí, todas sí. maneras. Entonces John Wick les dice, sí, la verdad no estoy de acuerdo que los hayan, eh, pues, bueno, más bien les dice, alguien los traicionó, Ok. el que los contrató los traicionó, y en realidad Ujú. les quiere echar la culpa de la muerte Del sultano. Ujú. Ok. Y entonces les dice, pues sí les voy a ayudar, este, escapen al Continental y ahí les van a hacer paro, ¿no? Y entonces le avienta las llaves del Ford Mustang a uno de los jugadores, Ok. y le pide a otro de los jugadores, para que no crean que los dejé ir así como así, pues, Mm, sí, sí, una sí. bala, ¿no? Sí. Y que no vaya a ser en un... Y yo estaba diciendo, y que no vaya a ser en un... Y el jugador ya estaba disparando, ¿no? Ok. este, y bueno, escapan. Hay toda una pelea, una persecución por las calles de Nueva York con el taxi y el carro de John Wick. Y y finalmente, que también, pues era algo que quería, ¿no? Una Ujú. persecución, por eso puse los carros ahí para que Ok. podían llegar por otro medio, ¿no? Podían haberse escabullido por las alcantarillas o no sé, Ujú. pero pues ahí estaban los carros por si los querían usar, ¿no? Y Era sí los usaron. conveniente, ¿no? Y sí los usaron. Aparte era el carro de John Wick, o sea, ya que te avientan las llaves, me voy a subir sí o sí, ¿sabes? O sea, Aunque no llegue, ¿no? Pero ahí aparte le dice, no lo rayes. claro, sí, ¿no? Y de seguro llegó, yo creo que hecho trizas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues digo, no trizas, pero sí, no en perfectas condiciones, pero sí, sí. De hecho, el que tenía la misión de matar a la persona de interés, eventualmente a la mitad de la batalla en la persecución, brinca al coche en donde tenían al hombrecito, porque como sabían que lo querían matar, lo pusieron en Ajá, el otro carro, ok. y entonces brinca al taxi con la katana, trata de atravesarlo, pero falla su tirada. Y otra cosa que también pasó y que no la tenía contemplada, Ujú. había uno de los personajes que tenía como ciertas habilidades de hacker y determina, o bueno, intenta quitarle el maletín, desactivar el Ok, biométrico, sí. pero fracasa garrafalmente la tirada. Era una tirada difícil, pero la Ujú. fracasa así horripilantemente. Y entonces, más que hacerle daño, más que etcétera, activo el maletín y solo tenían 30 minutos para llegar al Continental. Ok, todo estaba cayendo en su lugar narrativamente, ¿no? Porque digo, tenemos Sí, esta persecución, el carro, la bomba va a tronar, este güey lo quiere matar, o sea, era... Wow, ok. y lo de la bomba se me ocurrió en el momento, porque, o sea, Ujú. no era algo que yo tuviera planeado. O sea, sabía que había una bomba en el maletín, ya les había dicho, pero pues dije, bueno, creo que es un buen momento para justificar y hacerlo todavía más, ¿no? Y ya que haya un Ujú. timer, ¿no? Y tenían 30 minutos para llegar al Continental, entonces estaba corriendo eso. También hay unas mecánicas en Outgun muy buenas para persecución, muy Ok, sencillas, en donde van ganando velocidad dependiendo de las acciones que van tomando, y cuando fracasan van perdiendo velocidad, y al final de la ronda, la velocidad que haya terminado es lo que van avanzando un reloj, una especie de reloj. ok. Este, y cuando completan el reloj,
en el tiempo, o sea, les das como una serie de turnos y tienen que completar el reloj antes de 7 turnos, ¿no? Que era lo que tenían. Y, y tienen que tener 13 éxitos, creo que era lo que les Ok. había pedido. Y logran escapar, ¿no? Entonces, estuvo interesante ahí toda la dinámica, porque te digo, el tipo intentando matarlo, y entonces se dividió la party porque uno De un tratando de lado, ¿no? conducir, otros tratando de detener al monito que quería matar a la persona de interés, y los otros defendiéndose de las hordas de minions que los estaban persiguiendo, ¿no? Por las calles de Nueva York. Finalmente, logran. De hecho, hubo una escena muy interesante donde patearon al samurái del carro, pero Ajá. obviamente dentro de este aspecto narrativo y de acción, cae encima de uno de los motociclistas que estaba ahí, lo Agarra la tumba y moto, él ¿no? O agarra la sea, moto sí, claro, y continúa, totalmente. ¿no? La Ujú. persecución. Llegan al Continental, entran ahí, el samurái pues intenta matar dentro del Continental, a pesar de que estaba Las enterado reglas, ¿no? de las Ajá. reglas. O sea, le dije, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Las reglas, se supone que es un lugar neutral, pero él dice, siempre cumplo lo que prometo, así que entonces pues murió honrosamente, porque ahí ya no le di oportunidad, era el Yo no le di Continental. chance, dice. este, y llega el contratista, que resultaba que era el hijo Ok. de el dueño de esta corporación de seguridad. Y entonces siempre me gusta incluir al final algún tipo de plot twist o situación así que Ok. te deje pensando. Entonces, el hijo le reclamaba al papá, o lo que quería el maletín, porque él creía que en el maletín estaban las claves de acceso de todas las cuentas de la empresa. Ujú. Y entonces quería eliminar al papá y quedarse con Con las todo. cuentas y Ujú. todo, ¿no? Y el papá le dice no. Porque ya se habían llevado, los del Continental ya se habían llevado el maletín. Le dice no, en el maletín estaba toda la información de todas las cosas que has cometido contra la alta mesa. Para los que Ok. conocen el universo de John Wick, la alta Sí. mesa es así como los que manejan todas las mafias, todo el crimen organizado. Entonces, no, aquí están todas las chuecadas que hiciste contra la alta mesa, y ya estaba tratando de protegerte, pero pues ya no. Uf. Y, Uf, en- ok. y entonces, pues como ya hicieron partícipes a la alta mesa de toda esa información, lo excomulgan, y pues Excomunicado, ¿no? Dice. excomunicado. Y pues se lo echan los jugadores. Ujú. Y pues esa fue la aventura, el one shot de. Suena maravilloso, ¿eh? Suena a una partida muy entretenida. Y creo que mientras me estabas contando todo esto, y lo hemos mencionado al principio de la sección, y creo que siempre tenemos como esta idea o estas cosas que queremos que pasen. Y se me hace muy curioso porque he conocido narradores que sí son como más estructurados en la cuestión de que, bueno, va a haber, o sea, por más básico, un inicio, o sea, una parte media de la historia y un desenlace, ¿no? Que sería como la estructura más básica de un cuento, de una historia, por así decirlo. Y luego hay personas que son como más libres, ¿no? De que solo tienen una vaga idea de qué quieren y de ahí parten, por así decirlo. ¿Tú en cuál te sientes? O sea, ¿tú cuando estructuraste esto fue como de, ok, voy a tener esta escena y esta escena? ¿O solo tengo cosas que quiero que sucedan y a ver cómo las inserto? ¿O cómo te manejas usualmente tú? Sí, digo, normalmente te digo, primero los elementos que me gustaría, bueno, los elementos narrativos, ¿no? Que conforman, que no tienen que ver con los jugadores, Ajá, sino o sea, que si estuvieran los jugadores o no estuvieran los jugadores, pasa, ¿no? Por ok, ejemplo, la persona, el dueño de esta corporación, que tiene el ajá, conflicto con el hijo, ujú, y y que al final, o sea,
pienso en el final posible, ¿no? Mi final ideal es que logren llegar a desenmascararlo y que Ok. se den cuenta que es un chueco, lo maten y los perdonan a ellos, ¿no? Ok. Ese sería como mi objetivo, a dónde apunto, para Ujú, dónde. Y planteo un inicio, que ese tengo control absoluto en el inicio ujú. de la aventura, tengo mucho control porque pues yo establezco Todo, ¿no? Ujú. ajá, dónde están o qué está pasando, ¿no? Entonces, eso creo que son las dos cosas que, bueno, no, el final no lo puedo Sí, controlar. complicado, Ese sí, es, ese es mi final esperado, ¿no? El claro. final ideal. Pero pues también entiendo que podría ser que los maten, podría ser que se terminan aliando con el hijo mejor y matan al papá. Digo, puede pasar mil cosas, ¿no? O, Sí, o, que, o claro. que matan a los dos, o que explota el maletín y todo se muere. No sé, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero digo, es parte de lo interesante de los juegos de rol. Y luego, sí hay como ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a arrojarles ninjas, ¿no? Ok. Y quiero que haya ninjas, ¿no? Porque Sí. se me hace cool, ¿no? Me gustaría que hubiera una persecución y pongo los elementos para que los jugadores, o sea, es como el gancho, ¿no? Ahí está el carro Ok. de John Wick, ¿no? Sí, Hay un conductor, tienen un conductor y, por ejemplo, para el conductor era importante su vehículo, no lo iba a dejar. claro. Porque pues es Oh, el pero me, conductor. me gusta mucho que eres como muy, o sea, suena que para ti es muy obvio, pero cuando me lo estás contando y lo estoy escuchando, eres muy sutil al respecto, ¿sabes? O sea, yo no me estoy dando cuenta conscientemente, pero me estás llevando de todos modos por donde querías llevarme, ¿no? Hay algo que me gusta mucho por ahí en este blog que se llama The Alexandrian. Él te pinta o te da como una especie de fórmula de cómo armar escenas. Y yo durante mucho tiempo tenía esta bronca de que realmente no sabía cuándo inicia o cuándo acaba una escena. Pero dentro de esa teoría, él llama como que hay triggers, o sea, que hay como que estos momentos donde los jugadores tienden a reaccionar más por instinto y es como estás narrando una buena escena y estás soltando la escena al momento correcto porque estás soltando ese trigger. Y ahorita que me estabas contando de que, o sea, llega John Wick, güey. Escuchas el carro, todos te empiezan a ir, estás sentando el mood para este personaje tan importante, ¿no? Entonces la misma narrativa te está diciendo de que, güey, ya llegó John Wick, ¿sabes? Y el Claro, hecho de que arroja las llaves, para mí es el trigger. Tú ves que él arroja las llaves, ¿no? Güey, instintivamente las agarro, güey. Por supuesto que las agarro y estoy listo para subirme al pinche carro de John Wick, ¿sabes? Entonces, eso se me hace muy chingón porque a lo mejor son cosas que a veces, como narradores, a lo mejor de la talla de Elías, que ya tienen muchísimo tiempo, esto viene como natural, ¿no? O sea, esto viene con la experiencia y demás. Y es por eso que a mí me gusta mucho meterme como en estas cuestiones de teoría como rolera y de procedimientos. Y por ejemplo, ese se me hace que está muy, muy interesante, ¿no? Te preguntaba también incluso acerca de cómo estructuras también tú tu juego, cómo le haces, porque igual sé que tú ya tienes esta idea y ya sabes cómo funciona, pero también ya hay como un cierto marco que puedes utilizar un proceso para hacerlo, ¿no? Entonces, unos es la agenda creativa, que en tu caso yo sé que querías ninjas, yo sé que querías una persecución, es como, esta es mi checklist o esta es mi lista de cosas que necesito en este juego para simular X o Y experiencia, ¿no? Haciendo un poquito de énfasis en eso, hace poquito estuve por ahí en una charla en un juego y una charla con Chuck de Reroll, que le mando un enorme saludote, vayan a checarlo también por allá. Eh, y él me comentaba eso, de que, bueno, yo siempre tengo cosas que necesito que pasen. Voy a jugar Alien, a alguien le tiene que salir un Alien del pecho, güey. Y tiene que haber un facehugger y o sea, hay cosas que él considera que tienen que existir en ciertos universos, ¿sabes? Y eso que dice él, esto que me estabas diciendo tú, literalmente es una agenda creativa de cada quien, de necesito estos elementos aterrizados para yo poder meterlos, ¿sabes? sí, y sin embargo estoy abierto a la propuesta de los jugadores. O sea, si los Ujú. jugadores determinan al diablo el carro de John Wick y al diablo tu carro, nos vamos a ir por las alcantarillas. O vamos a Claro, irnos en un helicóptero por X o Y razón, ¿no? O vamos a sea, irnos, vamos a conseguir vamos a ir al aeropuerto que está más lejos para regresar y llegar en helicóptero ajá. creo que es válido, ¿no? Y, y, Sí. y, y, y- y digo, sí,
está el gancho ahí y tal vez está como la alfombra roja, ¿no? Así de pásenle Sí, por claro. aquí, pero creo que nunca, no me gusta quitarle agencia a los jugadores en el sentido Claro. de decir, porque a veces tienen ideas muchísimo más creativas de lo que yo pudiera haber proyectado o pensado Y eso o agrega planeado, ¿no? muchísimo al juego, ¿no? Al final de Claro. cuentas, es la libertad de poder hacer más cosas. Sí, no puedes ser todo, todo, pero el hecho de que, ok, aquí está este camino pintado, puedes seguirlo y la vamos a pasar chingón, ¿no? O si tú quieres tomar cualquier otro camino, pues estamos también abiertos, porque al final de cuentas es parte de la magia del rolito, ¿no? Del rolls. Sí, y digo, finalmente, ¿no? O sea, ok, ya no van a ser, ya no van a ser camionetas negras y motocicletas, ¿no? Ahora van a ser, un helicóptero Apache y unos F-15, ¿no? Sí, güey. Guau. Y es lo mismo, pero en otro lado, ¿no? O sea, Exactamente. eso, Entonces, eso me gusta mucho. Otra cosa que también noté que se me hace que también que está genial, y de hecho tengo también un episodio dedicado. Yo quisiera acordarme ahorita exactamente cuál es, no me acuerdo porque hay un montón. Am, pero hay lo que se me hace muy interesante que hiciste y que creo que también no era yo muy consciente de ello hasta cierto tiempo. Y es de que normalmente cuando empiezas a narrar, quieres que todo pase como tú lo tienes en tu cabeza, ¿no? Y en esta estructura que para ti tiene muchísimo sentido, pero es mejor no pensar en tramas, sino en situaciones. Entonces, tú tenías una situación. O sea, tú no tenías de que el papá iba a llegar y hoy le iba a decir y luego se le iba a resbalar un dedo porque iba a caer y de ahí iba a llegar a... O sea, no hay una trama prescrita, hay una situación. ¿Cuál es la situación? Bueno, es este conflicto entre este hijo y este padre y este maletín que tiene una bomba, ¿no? Es solo una situación. claro, ¿Cómo se desenvuelve esto cuando los personajes meten la mano? Bueno, pues en un samurái arriba de un carro tratando de dar un catanazo por encima del techo y John Wick o sea, eso se me hace que también es una cosa bien clave que me hubiera gustado. Es también es una de las cosas, es la segunda cosa más importante que me hubiera gustado a lo mejor decirle a mi yo de hace 20 años o lo que sea, y es de Irving, no crees tramas, creas situaciones, güey. Y claro. eso le da como más, como una especie de esencia más viva al mundo, porque los jugadores sienten que se están involucrando en algo. O sea, no todo está pasando por ellos per se, porque luego es donde se siente como más falso a lo mejor el mundo, o la sensación es como de no es tan realista de alguna manera que aquellos se vean inmiscuidos en esta situación, ¿no? Entonces siempre es mejor crear una situación a una trama. Y la diferencia más grande de esto puede ser como una trama es que todo está predicho cómo va a pasar. Una situación simplemente es algo que está como sucediendo como por detrás de escena, por así decirlo. Ese me hace que está muy Sí, padre y siento que también son cosas que no tan fácil te das cuenta hasta que pasan es los que años o algo así. finalmente, creo que, bueno, muchos, em, directores, escritores, Ujú, de guionistas, mencionan que el motor narrativo es el conflicto, ¿no? O ujú, sea, entonces tiene que existir conflicto para que haya drama, y drama entiéndase como acción o movimiento, ujú, y si no hay conflicto, pues no hay drama. De hecho, creo que, por claro. ejemplo, mucha gente que juega más, bueno, yo le llamo mundo abierto, pero insisten en llamarlo sandbox. Este, creo que ese es el error en el que caen muchos narradores que tratan de utilizar ese sistema de sandbox que justo, o sea, si no pasan cosas, si no hay conflicto, pues estás en un mundo, sí, pero pues no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces me puedo quedar bien en mi casita, a limpiar y a ganar Sí, dinero. Y digo, está bien, ¿no? Hay juegos que son para eso, pues, pero no hay un conflicto que mueva la acción, ¿no? O que claro. haga que los jugadores salgan de esa zona de confort para resolver el conflicto, ¿no? A mí algo que me pasa mucho, porque ya tengo varios años adoptando más este modelo de justamente de sandboxing, de hexcrawling, de mundo abierto, por así decirlo, es que tanta libertad se puede sentir como muy intimidante al principio para los jugadores, especialmente si son nuevos.
He tenido un par de mesas con personas que han tenido como cero contacto con este mundillo de los juegos de rol y sentí que más de uno se sintió a lo mejor un poquito abrumado por la situación de que literalmente puede ser lo que sea, puede ser donde sea, puede ser lo que sea, pero siempre ayuda mucho justamente. Me gusta mucho comenzar in media res, es decir, algo está pasando ya, ¿sabes? Si es de sí, salieron por X o Y misión que ya tienen establecida para que tengan un rumbo como una misión principal, por así decirlo. Pero esa es solo la sugerencia, es el equivalente a lo que decía ahorita Elías acerca de aquí está la alfombra roja, ¿no? Se puede seguirla y la vamos a pasar cool, pero lo que suele pasar después es que si inicias ya con el conflicto o que algo esté sucediendo, sí, ya salieron del campamento, pero ¿qué tal? En la noche los emboscaron unos bandidos por X o Y razón. Eh, Me gusta mucho que eventualmente después del conflicto siempre vienen como las decisiones de los jugadores y es decir, bueno, alguien mataron del grupo, quizás los bandidos, y ahora quieren venganza, ¿no? Y a lo mejor el juego se trata de cómo ellos rastrean a ese grupo de bandidos, lejos a lo mejor de la cuestión principal. O a veces me ha pasado que incluso con diferentes eventos que puede estar utilizando con tablas o cosas por el estilo, pierden la comida y ya están a merced del ambiente, ¿no? Si estuvieran a lo mejor en un lugar muy helado. Y me gusta mucho que la aventura se torna lo que los jugadores quieren o buscan y el conflicto definitivamente los tiene que encontrar en algún punto, ¿no? Es para eso tienes estas tablas de encuentros y las bestias y sus agendas a lo mejor de ellos y las facciones que están rondando por allí. Entonces, se me hace muy, muy chistoso que todo lo puedes resolver teniendo tablitas, ¿no? O sea, es de que tú no sabes qué va a caer en el dado. A lo mejor van a encontrar un dragón, que es otra cosa que se me hace importante. Que, por ejemplo, acá yo trato de meter en mis tablas el número 2 siempre es un dragón y el número, por ejemplo, 12 siempre es un mago. Porque si no, nunca vas a encontrar dragones. En Calabozos y Dragones nunca vas a encontrar dragones. ¿Sí me entiendes? Entonces, a veces alguien va a pensar como de, no, Irving de seguro debe ser una basura de narrador porque me va a aventar un dragón a nivel uno. Pero es bien entretenido ver esos encuentros donde incluso seas nivel 5 lo que sea en Calabozos y Dragones, encontrar un dragón es brutal, ¿sabes? O sea, esta cosa nos puede comer en este preciso momento, nos puede matar ahorita, ¿sí me entiendes? Entonces, estos encuentros se pueden convertir en situaciones sociales de cómo tenemos que entretener a este güey, a este dragón, para que no nos coma, ¿sabes? O Claro. cómo nos escapamos, o cómo, porque pelear sería ridículo, ¿no? Entonces, regreso a lo mismo, como todo se basa en lo que inconscientemente los jugadores están queriendo. Y tú lo dijiste ahorita con lo de yo quería una persecución de motos, pero bien pudo haber sido helicópteros o cualquier otra cosa, ¿sabes? Sí, claro, Entonces digo, eso es bello. finalmente, bueno, pues realmente no podemos controlar, o creo yo que no debiéramos de buscar controlar o Estoy de acuerdo, incluso no negar, deberían. invalidar las decisiones de los jugadores, porque precisamente a veces lleva a momentos muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el jugador que decidió convertirse en una especie de antagonista al conflicto que era pues yo quiero matarlo porque esa es mi misión, ¿no? Y eso es Claro. lo que yo prometí y fue muy interesante, o sea, el jugador lo tomó muy bien, creo, espero. Yo creo que sí, le digo, y al final de cuentas Sí, también como que los one shot te permiten explorar mucho ese tipo de situaciones, ¿no? De, o sea, voy a hacer el malo y me voy a morir, no importa, o sea, le va a agregar ese sabor y se va a cerrar todo ahorita y no hay problema, ¿no? sí, creo que todos se divirtieron finalmente, y bueno, o sea, lo importante creo que es eso, ¿no? Que finalmente generaron esta sensación de estar en una película de acción, que era Sí, el objetivo se logró y la verdad, te digo, esos pequeños detalles, o sea, me sorprendieron ellos tomando la iniciativa de decir, vamos a usar claro. nuestro plan B para algo que yo tal vez ya tenía planeado, pero pues salió de ellos, ¿no? Y fue más Sí. orgánico aún, porque cuando los jugadores hacen lo que tú quieres, pero cuando ellos creyendo que son ellos los que lo decidieron, ya hiciste ahí Sí, es toda la magia, chamba, ¿no? eso Es está magia. muy bien, sí. Este, y bueno, pues ha llegado el momento del el veredicto final. Irving, ¿jugarías Outgun? Totalmente, sí, o sea, incluso lo utilizaría para un montón de otras cosas, ¿sabes? Porque si el sistema es tan flexible, lo puedes tomar para adaptarlo a otras cosas que quieras, aunque honestamente
yo ahora en este momento yo no tengo una copia de Outgone, ya quiero una. O sea, después de esta charla es como quiero conseguirme mi copia de Outgone con su suplemento de John Wick porque eventualmente me gustaría poner algo así, ¿no? Y digo, sé que hay otros sistemas allá afuera, pero siento que este le pega más a ese sentimiento de tirar dados y que sea esta acción constante, ¿no? Que no pare la acción realmente. Lo del plan B suena maravilloso y siento que tener mecánicas que sean como pilares para el juego, que sostengan toda esta temática, se me hace muy importante y suena una experiencia muy padre. El de decir, ok, teníamos estas tres opciones que decimos al principio, para salir de esta vamos a usar esta, ¿no? Porque es la que queda narrativamente. Eso me vuela la cabeza, suena muy divertido. Sí, 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 la verdad es un juego de alto octanaje que justo, ¿no? O sea, es acción tras acción, o sea, desde que empieza hasta que termina, les estás dando a los jugadores duro y a la cabeza, ¿no? Sí, Y digo, sí, hay oportunidades de rol y todo eso, pero sí es mucha acción de todo momento, ¿no? Entonces, y justo el sistema creo yo que le da el clavo en muchos claro, aspectos del género y está como muy bien pensado, de hecho con mucho cariño, con mucho, o sea, se ve que le dedicaron mucho amor al ya. sistema y pues bueno, digo, a ver qué más nos sorprenden estos chicos de Two Little Mice. También chequen el juego de Household, que es de estos chicos, que también Ajá. está impresionante y que también tendremos más adelante un episodio acerca de ese juego. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Irving, por estar aquí. Tus redes sociales, saludos, comentarios que quieras compartir. Primero que nada, me gustaría muchísimo pues agradecerte a ti, Elías, por este espacio. Creo que es muy importante que sigan existiendo más espacios donde se pueda charlar y tocar este tipo de temas roleros, abriendo el mapa a más sistemas, a más cosas y para llegar a más personas, lo cual se me hace que está excelente. Entonces, muchísimas felicidades por el show. Eso es primero que nada. Segundo, hay que estar por ahí muy atentos si están dentro de la República Mexicana. Pueden checar mi tienda de juegos de rol llamada cobolcom.quest, donde pueden comprar Outgone y un montón de cosas. Hay un montón de cosas por ahí que pueden estar consiguiendo. También pueden por allí, de un día que están justamente en lo de la Cobolcon, checar este evento mensual de juegos de rol independientes, en el cual prácticamente cada mes nos juntamos y pueden ir a jugar una mesa con Elías. Entonces, le pueden mandar mensajito y lo pueden molestar para que ponga Outgone si se quedaron con muchas ganas y a ver si se los cumple. Y con otros, un montón de otros narradores que también son extremadamente talentosos y que de verdad admiro muchísimo. Y a mí me pueden encontrar como @roll_per_second, eso es como role per second en inglés. Yo tengo por ahí un show y un canal de YouTube donde normalmente estoy hablando sobre teoría de juegos de rol. Tenemos también un montón de lifestyle por ahí en Instagram. Y pues estoy rondando en un montón de lados, haciendo un montón de cosas todo el tiempo. Entonces por ahí me pueden acompañar y si tienen alguna duda o lo que sea, me pueden tener un mensajito para que podamos por ahí platicar. Y creo que con eso sería a lo mejor suficiente en cuestión de anuncios. Espero que sigan apoyando esta excelente iniciativa y que pues den por ahí follow. ¿También tienes redes también de este proyecto, Elías? Sí, nos pueden seguir en Detrás Pantalla en Instagram y en Facebook. Me pueden seguir a mí con una página que tengo que es un storyteller. Y en todas las redes sociales me encuentran como Elías Losorno. Pues Y vayan y síganos a todos. Cobol a con todos. Roll por con Elías, todo mundo. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.